Hoy vamos a hablar sobre la historia de Aurélien Tois, rey de la Araucanía, ¿no? Eh, Hablar de Aurélien Tois, ¿ya? Normalmente nos remite, digamos, eh, desde el poder se ha ido construyendo una imagen, ¿cierto? Eh, que asocia a Aurélien Tois a un aventurero, loco, vagabundo, que tuvo como una ilusión y un sueño, ¿ya? Eh, Normalmente, toda construcción histórica obedece al poder de turno, ¿ya? El poder de turno va a construir, ¿ya? La realidad. Ciencia y poder construyen la realidad, ¿ya? Las ciencias no son neutras en este caso, obedecen al poder de turno, ¿ya? Le ayudan a construir su imaginario. Y ese es el contexto de Aurélien Tois. Ahora, por lo tanto, digamos, la historia de Aurélien Tois no es la historia, no forma parte de Chile o de Argentina, ¿ya? Aurélien Tois es parte de la historia mapuche. Y los mapuches debieran aprender y valorar esa historia, ¿ya? Eh, Muchos mapuches niegan eso, ¿ya? Y al negar eso, niegan su historia. Se le rinde culto a la ignorancia. Cuando un mapuche habla en contra de Aurélien Tois, está negando su historia, está negando el pasado que nos dejaron el liderazgo indígena. Y cuando digo el liderazgo indígena, hablo de Mañil, Quilapán, Quilahueque, Montri, Calfucura, las Pampas Argentinas. Todos ellos apoyaron la causa del rey. Apoyaron la causa del rey. Eh, Aurélien Tois más o menos llegó en el año 1860 a Chile. Llegó a Coquimbo, estuvo recorrió Chile. Aurélien Tois era un abogado. Y Aurélien Tois eh, comenzó a ver la historia, siempre admiró, digamos, la independencia que tenían los mapuches hasta ese momento, ¿ya? La independencia que habían mantenido los mapuches durante el tiempo de la colonia, ¿ya? No olvidemos de que los mapuches fueron reconocidos como súbditos libres, ¿ya? Cuya frontera era el río Biobío. Los españoles reconocieron la frontera tempranamente, 1592, ¿ya? Con Óñez de Loyola, ¿ya? El gobernador Óñez de Loyola, quien capturó a Tupac Amaru, ¿ya? Por haber capturado a Tupac Amaru, ¿cierto? La corona le dio el título de la dirección de esta capitanía general. Y Óñez de Loyola, en 1592, va a hacer tratados que van a quedar firmados y certificados, digamos, por un escribano, el señor Elosu. Y faltan 50 años para llegar todavía al Parlamento de Quilín, ¿ya? 1641. El Parlamento de Quilín va a ser un documento reconocido internacionalmente, de suma importancia, ¿ya? Mañil, quien acompañaba a Aurelier, se escribía directamente con Urquiza, el presidente de Argentina.
1860. Y en esas cartas que circulan por allí, ¿ya? En esas cartas, Mañil le preguntaba a Urquiza por qué opinaba él acerca de los tratados, acerca de los parlamentos. ¿Ya? Que él sabía de que en el año 1641 nuestra nación había hecho un parlamento con los españoles en donde se reconocía todo eso. ¿Ya? Eh, el liderazgo indígena no era como el poder ha querido construir con la mirada, ¿cierto? Como que eran salvajes. ¿Ya? Toda la modernidad, todo el periodo de la modernidad, construyó el imaginario de los sujetos indígenas como salvajes. ¿Ya? Eh, Hoy día el poder los construye, ¿cierto? Como sujetos pobres. Pobres porque no consumen. ¿Ya? Eso. Eh, entonces, la dirigencia, el liderazgo indígena, tenía plena conciencia de lo que existía, de la frontera, ¿cierto? Del Biobío. Y Orelie se dio cuenta de eso, de que al sur del Biobío había un territorio que estaba, un territorio que no estaba conquistado, que no estaba, la República de Chile, posterior a la independencia, habiendo ya transcurrido 50 años de la independencia o 40 años de la independencia de Chile, digo 40 o 50 años porque se dice que la independencia fue en 1810 y después se dice que fue en 1818, pero ambas independencias más bien son muy relativas, porque inmediatamente quedamos sometidas al nuevo imperio. En realidad no fue una independencia, fue una cambio de amo, cambio de amo. Ya quedamos sometidos a Inglaterra inmediatamente. Bueno, eso lo vamos a hablar otro día. Eh, con 50 años después, ¿cierto? En 1860, hasta ese momento, Chile no tenía jurisdicción al sur del río Biobío. ¿Ya? Es más, en 1853, ¿ya? Chile, en forma unilateral y violando el Tratado de Tapigüe de 1825, va a decretar la anexión del territorio mapuche y va a crear la provincia de Arauco. ¿Ya? Aún así, ¿ya? Van a pasar los años, vamos a llegar a 1860, y la República de Chile no va a tener ninguna institución al interior del territorio de Arauco, y esta ley se había hecho, ¿ya? con un, eh, con un tiempo determinado, que eran 4 o 6 años, y al término de ese tiempo, si no resultaba eso, quedaba como fallida, ¿ya? Y esa discusión está en el Congreso están discutiendo que fracasaron en, en haber creado la provincia de Arauco, que ya había pasado 6 años y no tenían ni plaza, ni intendencia, ni alcaldía, ni bomberos y ni iglesia, no tenían nada. ¿Ya? Entonces, es en ese contexto que Aurelien Toa ingresa a territorio mapuche, ya había aprendido el idioma, comienza a conversar con los loncos, ¿ya? Y les va a proponer realizar el reino de la Araucanía, constituir un reino. ¿Ya? Las condiciones que se venían dando en ese minuto apuntaban necesariamente a cambiar, revisar las estrategias. ¿Ya? Hasta ese minuto el equilibrio militar, ¿ya? Estaba en favor de los mapuche en Gulumapu y en Puelmapu. ¿Ya? En todo el Gualmapu la sociedad mapuche mantenía una guerra contra la República de Chile y contra la República de Argentina. ¿Ya? Es en ese contexto que Aurelia Dentois va a entrar al territorio mapuche y va a proponerle a los loncos el realizar una pequeña Francia,
Una pequeña Francia va a tener como característica el apoyo del gobierno francés, ¿ya? Eh, y una alianza política que les permitiera mantener la soberanía. Por otra parte, los loncos veían, digamos, cómo avanzaba el telégrafo, el ferrocarril, ¿ya? Y las armas de repetición que ya comenzaban a desarrollarse en aquella época y que van a tener su expresión y su actuar eh, que al final, digamos, de la ocupación en 1880 van a ser las ametralladoras Garling que trajeron desde Alemania, ¿cierto? Las que van a causar estragos en las filas mapuche. Entonces, todo este desarrollo tecnológico que venía desarrollando las repúblicas, jugaban en contra, ¿ya?, de la sociedad mapuche, por cuanto, digamos, debían redefinir las estrategias, ¿ya? Una de las características, cuando hablamos de que la sociedad mapuche tenía el equilibrio militar a su favor, era de que el ejército que se constituía era un ejército bastante rápido, que era muy flexible y se movilizaba rápidamente, solamente necesitaban un caballo, ¿ya? La alimentación cada uno lo llevaba, digamos, harina, trigo, un poco. En cambio, los ejércitos debían avanzar con cajas de municiones, para eso necesitaban carretas y para eso necesitaban llevar comida, y la comida la llevaban caminando y eran animales, eran vacas, caballos, y eso demoraban, atrasaba a la tropa. Entonces la movilización de los ejércitos era más lenta, de los ejércitos de la República era lento. En cambio, la movilización, una vez que se convocaba a la Yayarregüe, ¿cierto?, el ejército mapuche en un par de días se constituía en una fuerza lista para movilizarse. Eso es hasta ahora. Eso en el siguiente capítulo vamos a observar otros aspectos de lo que fue la constitución del reino de la Araucanía y Patagonia.